Bueno, ante todo buenos días, tardes o noche, depende de cuándo estén mirando este video. En el día de hoy quería explicar unos conceptos básicos de la diferencia entre un amperímetro y un voltímetro. Básicamente, se llama voltímetro al dispositivo que permite realizar la medición de la diferencia de potencial o tensión que existe entre dos puntos pertenecientes a un circuito eléctrico. El voltímetro, por lo tanto, revela el voltaje o la cantidad de volts. Para que entiendan un poco cómo funciona el voltímetro consta de una resistencia muy alta, conformada por un hilo fino de muchas espiras que forma una bobina. Esto hace que al conectar el voltímetro en paralelo a un circuito, por el voltímetro circule la menor cantidad de corriente posible y no afecte el comportamiento del circuito. Y al tener muchas espiras, la bobina se genera la fuerza necesaria para mover una aguja. Es decir, dicho con otras palabras y de una manera más sencilla, los voltímetros cuentan con una resistencia interna, la cual debe ser una resistencia eléctrica elevada, para que al ser conectados al circuito para realizar la medición, no genere un consumo que llegue a medir la tensión de manera errónea. Además, de acuerdo a su funcionamiento, es posible diferenciar entre más de una clase de voltímetro. El voltímetro digital, por un lado, dispone de una pantalla donde refleja la tensión con números. Estos aparatos además pueden contar con memoria y otras funciones. El voltímetro vectorial, por su parte, apela a señales de microondas para indicar la tensión y su fase. El voltímetro electromecánico, por último, cuenta con un galvanómetro que presenta una escala graduada con voltios. La mayoría de los voltímetros tienen al menos estas funciones: mediciones y ensayos precisos para una variedad de aparatos electrónicos, mide los voltajes, mide la corriente continua, mide la continuidad, mide la resistencia, mide los transistores y prueba la batería. Cuando hablamos de amperímetro, hacemos referencia a un dispositivo que permite realizar la medición de los amperes que tiene la corriente eléctrica. Para comprender con precisión el significado del concepto, debemos por lo tanto saber qué son los amperes y qué es la corriente eléctrica. La corriente eléctrica se produce por el movimiento de cargas eléctricas en un material. Se trata de una magnitud que refleja la electricidad, que en una unidad de tiempo fluye por un material conductor. El ampere, en ese marco, es la unidad que permite cuantificar la intensidad de corriente. Retomando la noción del amperímetro, este instrumento mide la intensidad de la corriente que circula en un circuito eléctrico. Al conectar el amperímetro al circuito eléctrico, es posible descubrir la cantidad de amperes, es decir, la intensidad, de la corriente en circulación. La medición consiste en hacer que la corriente eléctrica circule a través del aparato. La resistencia interna del amperímetro es muy pequeña para que no se produzca una caída de tensión a la hora de la medición. Los amperímetros poseen una clasificación según su composición. Por un lado, tenemos los amperímetros analógicos, que presentan el resultado de la medición con ayuda de una aguja que se posiciona en el punto correspondiente entre el punto mínimo y el máximo disponibles en el panel de indicación. Por otro lado, tenemos los amperímetros digitales. Gracias a los avances de la tecnología, nació este tipo de amperímetro, más versátiles y prácticos de usar que los analógicos. Entre sus ventajas fundamentales se encuentra un menor desgaste, ante la ausencia de piezas móviles, y una importancia de reducción de las probabilidades de error. En lugar de un panel con aguja, cuenta con una pantalla en la cual se pueden visualizar los resultados de lectura. Y finalmente, por otro lado, tenemos las pinzas amperométricas. Esta clase de amperímetro también se conoce como tenaza o gancho, y es de gran utilidad ya que permite una medición instantánea de la intensidad sin necesidad de interrumpir o abrir el circuito. Dado que no tiene enrollamientos eléctricos, no existe riesgo de que se prenda fuego. Bien, ya definimos amperímetro y voltímetro, pero ¿qué diferencia existe entre ellos? ¿Se utilizan de igual manera ambos? Para aclarar estas dudas, vamos a resolverlo con un ejemplo. Supongamos que tenemos un circuito que está conectado a una batería con un voltaje X, es decir, un voltaje cualquiera. Y tenemos tres resistencias a la que podemos llamar resistencia 1, 2 y 3. Además tenemos una corriente que circula por todo el circuito. ¿Qué deberíamos hacer si queremos medir el voltaje que circula por alguna de las resistencias? Claramente, tenemos que usar un voltímetro, al cual vamos a representar como un círculo con una V dentro. La manera correcta de usarlo es tomar los dos extremos del voltímetro y colocarlo en ambos lados del elemento que quiero medir el voltaje,
De esta manera, el voltímetro nos va a indicar el voltaje que circula por la resistencia 1. O de igual manera, si lo cambiamos podemos medir el voltaje de la resistencia 2. También podemos medir el voltaje que entrega la batería. Es importante que siempre se coloque en paralelo al elemento que debemos medir. Ahora bien, es muy diferente si yo quiero medir corriente en un circuito, porque de esta manera voy a utilizar un amperímetro, el cual va a representarse con un círculo y una letra dentro de él. La gran diferencia que representa el amperímetro es que jamás lo conectamos en paralelo con respecto al elemento que deseamos medir la corriente. De hecho, si lo hacemos así, lo más seguro es que quememos el amperímetro, sino más bien que se conecta en serie. Supongamos que lo conectamos en R1. El mismo será conectado en serie sin importar de qué lado se coloque, ya que la corriente que entra por R1 es igual a la corriente que sale por R1. La pregunta sería, ¿por qué uno en serie y el otro en paralelo? La respuesta es sencilla. Se conecta el amperímetro en serie porque nosotros queremos conocer la corriente que circula por un segmento del circuito. Es por esto que se diseñan los amperímetros con muy poca resistencia, ya que cada vez que queremos medir algo, no queremos perturbarlo. Por otro lado, si nosotros colocáramos el amperímetro en paralelo, la corriente que circula por el circuito normal, es decir, que antes se dividía en las bifurcaciones y pasaba por todas las resistencias, ahora pasaría por el amperímetro, ya que el amperímetro tiene una resistencia mínima, supongamos del orden de 1 miliohm, y la corriente siempre busca pasar por el lugar de menor resistencia. Ahora imagínense 9 volt directo a una resistencia del orden de 1 miliohm. Básicamente, quemaría nuestro amperímetro, ya que toda la corriente del circuito pasaría por él. Igual, cabe resaltar que en la mayoría de los casos de los amperímetros tienen un fusible por estos posibles errores. Pero igual, nunca conecten su amperímetro en paralelo. En cambio, nosotros no conectamos el voltímetro en paralelo porque no queramos averiguar el voltaje que pasa en ambos lados de ese elemento, recordando que el voltaje es la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos en el espacio. Sino más bien, la pregunta sería ¿cuál es el voltaje entre dos puntos del circuito? Puedo preguntarme cuál es el voltaje entre este punto y este punto, o entre este punto y este otro punto. Es decir, que preguntarnos cuál es el voltaje en un punto no tendría sentido, ya que solo la corriente pasa por un solo punto. Pero sí podríamos preguntarnos cuál es la diferencia de potencial entre dos puntos. Por ese motivo, conectamos el voltímetro en paralelo. Y ya que lo conectamos en paralelo, cabe resaltar que los voltímetros poseen una resistencia interna muy alta, a veces del orden de los cientos de miles de ohms, por dar un ejemplo. Y esto se debe nuevamente a la idea de que no queremos afectar el comportamiento de lo que queremos medir. Es decir, subimos la resistencia para que la corriente no quiera, entre comillas, pasar por ahí. Aunque se pueda fugar una pequeña corriente a veces, tenemos que tratar de que sea lo mínima posible. Y ahora, ¿qué pasaría si yo coloco el voltímetro en serie? Lo que pasaría es que al voltímetro no le pasaría nada, es decir, no se quemaría. Pero la corriente ya no tendería a pasar por ahí, debido a su gran resistencia. En síntesis, un amperímetro se conecta en serie y un voltímetro en paralelo.